paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos y para este domingo número 16 del tiempo ordinario y nuestra meditación quisiera que nos hiciéramos la siguiente pregunta que pues muy seguramente en algún momento nos hemos hecho o hemos escuchado que otros la realicen. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y es que basta con que pongamos un poco de atención, abramos un poco nuestros sentidos para darnos cuenta de que pues hay muchos desastres en todos los sentidos. Hay violencia, inseguridad, guerras, destrucción, personas que son violentadas, personas que mueren de hambre. Vivimos en un clima cada vez más inseguro, en una sociedad que cada vez más está siendo golpeada por el narcotráfico, por ideologías que tratan de destruir al ser humano, vendiéndolas bajo la idea de libertad o de verdadera liberación o de empoderamiento. Vivimos una sociedad muy hedonista, con una visión muy distorsionada de la sexualidad que no tiene nada que ver con el proyecto de amor que Dios ha realizado. Vemos familias destruidas a causa de los vicios, de la infidelidad, de los engaños, de tantas y tantas situaciones. Y podemos seguir enumerando una serie de aspectos al respecto. Y terminaremos dándonos cuenta o pudiéramos llegar a decir que pareciera que vemos una crisis muy fuerte en la humanidad, en donde el mal, como nunca antes se nos había presentado, lo vemos hoy. El mal nunca se había visto con tanta fuerza como lo vemos hoy, o al menos eso es lo que pudiéramos pensar. Sin embargo, pues basta con que echemos una mirada retrospectiva y nos daremos cuenta pues que el mal, bajo distintas manifestaciones, siempre estará ahí presente. Y para profundizar pues ahora sí ya en materia para nuestra meditación, es necesario recordar un poco lo que veíamos la semana pasada, en donde pues veíamos cómo Jesús instruye a través de las parábolas. Recordemos un poco, las parábolas son estas historias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, en donde precisamente, pues bajo un lenguaje muy entendible, se pretende confrontar a las personas que pues están escuchando dicha enseñanza con la finalidad de enseñarles algo para su vida diaria, una enseñanza que de ordinario era muy profunda. También decíamos que de ordinario las parábolas no tienen una explicación única y aunque puedan tener pues precisamente una interpretación, se presta a distintas interpretaciones. Lo que se busca es precisamente que cada uno de los oyentes se confronte y trate de involucrarse en la misma historia y busque la manera de pues responder con su vida a esta parábola. Decíamos también que pues Jesús habla en parábolas en parte, pues como nos dirá el Evangelio de hoy, por una profecía, pero también recordemos que Jesús es la parábola del Padre. Él habla nuestro lenguaje, se hizo como nosotros, para hablar desde lo que nosotros somos, para experimentar lo que nosotros somos y así llevarnos pues a Dios. Es así que en continuación con lo que veníamos viendo la semana pasada, la parábola del sembrador, hoy el Evangelio nos presenta tres parábolas llamadas de contraste porque inician siendo cosas muy simples, muy pequeñas, no ostentosas y que pues aparentemente desapercibidas y terminan siendo algo que es demasiado notorio, algo que es abundante, grande y que no puede ocultarse. Y mediante estas parábolas, pues Dios quiere revelarnos algunas cosas. ¿Cuáles son estas parábolas? La del trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura en la masa. Podemos ver algunas cosas muy importantes que estas parábolas nos quieren enseñar. Veremos, por ejemplo, pues, cómo es que el reino de Dios crece, cómo es que el reino de Dios se extiende. Veremos, por ejemplo, también pues cómo la paciencia de Dios es algo que está presente dentro de la historia de la salvación y que obedece a su misericordia precisamente. Y también veremos cómo pues hay realidades que no podemos evitarlas.
tenemos que necesariamente convivir como trigo y cizaña, y es necesario aprender a distinguir pues el trigo y la cizaña que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón. Así pues, las parábolas que vemos este domingo iluminarán distintas realidades y que al final no dejan de ser grandes misterios para nosotros. Empecemos, por ejemplo, hablando sobre el mal y su origen, sobre el origen del mal, en donde pues ha sido una de las grandes incógnitas a lo largo de la historia del pensamiento de la humanidad. Se ha visto desde distintos puntos de vista, filosóficos, teológicos, etcétera, y pues es muy complejo el encontrar un origen del mal. Podemos incluso decir que lo desconocemos como tal. Pero mirando la escritura vamos a darnos cuenta que Dios lo creó todo bueno. Es decir, Dios no es en ningún momento el origen del mal. Él ha creado todo bueno. Todo es bueno, bello, porque Dios así lo ha creado. Esto nos hace darnos cuenta, como bien la parábola lo dice, hay un enemigo, alguien que a través de una semilla mala, pues ha introducido la maldad en el mundo. Ese enemigo, nos dirá la misma parábola, es el maligno, es el diablo, y su semilla pues son, entre tantas armas, el pecado principalmente. Entonces vemos que la maldad en el mundo y en el corazón humano obedecen precisamente a esta intervención del enemigo de Dios, de aquel que pues quiere que a través del pecado le demos la espalda a Dios. También vemos algo que pues el mismo San Agustín nos hizo reflexionar en algún momento. Él habla de que el mal es una ausencia de Dios. Entonces, precisamente cuando alguien le da la espalda a Dios, pues hace que haya una ausencia en él de Dios. No tanto porque Dios no esté, sino porque es quien libremente rechaza a Dios, saca a Dios de su vida, de su proyecto, y pues actúa conforme a la maldad que hay en el corazón o que se va sembrando en su corazón. Otro de los grandes misterios que son iluminados con estas parábolas es cómo el bien y el mal conviven y están lo suficientemente mezclados como para poder distinguirlos. Es muy difícil distinguir el bien del mal, al menos en las personas. ¿Por qué? Porque pues no podemos decir estos son buenos o estos son malos, porque en el fondo todos tenemos trigo y cizaña, es decir, en cada uno de nosotros siempre habrá bondad y habrá algo de maldad. Todos tenemos nuestro propio trigo en el corazón y nuestra propia cizaña. De ahí que sea muy complejo, muy difícil que nosotros podamos pues decir que alguien es totalmente bueno o alguien es totalmente malo. Esto pues pone de manifiesto algo muy importante, sobre todo cuando pues entramos ya pues en querer enjuiciar a los que nosotros podemos considerar que son malos, y en donde a lo mejor muchos de nosotros hemos dicho: Dios, ¿por qué no acaba con los malos? O ya que venga, que vuelva, que se acabe esto. Y es que precisamente otro de los misterios que se iluminan con estas parábolas es la paciencia de Dios. Resuenan fuertemente las palabras de la segunda carta de Pedro, en donde Pedro nos dice que la paciencia del Señor es nuestra salvación. Es decir, Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos se salven, Él quiere que todos lleguemos al conocimiento pleno de la verdad y alcancemos la salvación. Entonces, el que Dios no venga ya a emitir el juicio sobre todos, el que Dios no acabe con alguien que es malo, obedece precisamente a su misericordia. Dios misericordioso y paciente espera a que todos volvamos nuestro corazón a Él, a que todos alcancemos precisamente la gracia del arrepentimiento como fruto de su misericordia. Y es ahí donde también es interesante, pues, el hecho de pensar en nosotros mismos. Porque otra de las tentaciones que existen es que Dios me tenga paciencia a mí, que Dios me perdone todo mi mal, que Dios me comprenda, que Dios sea misericordioso conmigo, pero sí que acabe con los malos, que no tenga piedad de ellos, que no tenga compasión. Es cierto que hay situaciones muy distintas
en lo que se refiere al mal. Hay de males a males, definitivamente, pero no podemos nosotros colocarnos en Dios, en el lugar de Dios, donde Dios es el único que es juez. Ya veremos esto un poquito más adelante. Pero al final es recordar que Dios es paciente para con todos y que su misericordia se da para con todos. Si yo exijo o pido paciencia, misericordia y que Dios me perdone, ¿por qué no voy a permitir o incluso pedir por aquellos que necesitan también de la misericordia y de la compasión del Señor? Otra de las realidades que se nos ponen de manifiesto es precisamente que, pues en medio de todo este clima un tanto caótico, en donde el mal pues se va desenvolviendo, pues necesitamos aprender a vivir sin contaminarnos, sin mezclarnos, pero también sin escandalizarnos. ¿Por qué? Porque pues recordemos, todos tenemos nuestra propia cizaña, por lo tanto no podemos escandalizarnos de la maldad, del pecado del otro, en donde muchas de las veces, en mayor o menor medida, mucho de lo que no soportamos en otros lo tenemos nosotros. Recordemos ese dicho que dice que lo que te choca es porque te checa. ¿Cuántas de las cosas que no soportamos ver en otros o los pecados que vemos en el otro, pues en el final obedecen precisamente a algo que también en menor medida lo tenemos nosotros? Pero también, pues es importante evitar mezclarnos, el evitar contaminarnos, porque las tentaciones siempre estarán ahí. Nos toca a todos y cada uno de nosotros no meternos innecesariamente en el riesgo, no estar ahí de manera innecesaria en los ambientes que nos conducen al pecado. Y es ahí donde tenemos que aprender pues a vivir según lo que Dios nos invita a vivir en este mundo, no viviendo de una manera sectaria o separatista, sino más bien aprendiendo a vivir en el bien siempre. Porque pues al final no podemos nosotros rechazar siempre las cosas, pero sí evitar lo más posible las tentaciones. Y esto pues nos deja algunas enseñanzas muy interesantes. En primer lugar, pues tenemos nosotros que tener misericordia para con los demás. Si Dios tiene misericordia conmigo, ¿por qué yo no puedo tener misericordia con nosotros, con la maldad del otro? Pero también nos invita a tener paciencia en nosotros mismos, porque pues es muy fácil en el camino de la fe, en el camino de la conversión, pues querer tirar la toalla, querer ya no esforzarnos, sobre todo porque no vemos avances, porque vemos que por más que nos esforzamos no hay cambios, pero los grandes cambios se dan en la constancia de los pequeños. Serán los pequeños cambios de manera constante los que pues harán que nuestra vida tome otro rumbo. Y esto nos lleva también a la última enseñanza que ya hace un momento lo decía. Una realidad que también nos iluminan estas parábolas es que pues solamente Dios es juez. Él es el único que nos puede juzgar. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón y sabe que hemos sido hechos por Él, que es bueno, somos imagen suya y por lo tanto pues nuestra naturaleza es ser buenos. Entonces Él es el único que puede juzgar. Cuando nosotros juzgamos, pues nos colocamos en el lugar de Dios en primer lugar y muy seguramente nuestros juicios no tienen nada que ver con la misericordia. Entonces no nos corresponde enjuiciar a nosotros. Al final es importante que pues nos demos cuenta que ante pues lo vistoso, lo ruidoso, lo grande que puede parecer el mal y la maldad, el reino crece desde lo pequeño, pero sobre todo con nuestra colaboración. Dios ha puesto en nuestras manos el que pues extendamos el reino. Es tarea nuestra que el reino llegue a los demás. Claro que pues ante lo grande del mal a veces vendrá esa pregunta, bueno, ¿y qué tanto puedo hacer yo? ¿Qué tanto puedo cambiar las cosas con mi pequeño aporte? Y la realidad es que con un poco es suficiente, como nos lo enseña la parábola de la levadura. Con un poco es suficiente para que la masa se fermente. Con un poco de bondad es suficiente para detener el mal.
También, pues, aunque parezca desapercibido el bien o que vaya pues de una manera más silenciosa, tenemos la confianza de que tarde o temprano llegará a su plenitud, al final llegará a su plenitud. Eso que parece pequeño, chico, pues tarde que temprano llegará a su plenitud. Y en el fondo, estas parábolas nos hacen un fuerte llamado a no cansarnos de hacer el bien. No podemos nosotros, como hijos de Dios, que es bueno, cansarnos de hacer el bien. Es el llamado que San Pablo nos hace. El cristiano está llamado a vencer el mal a fuerza de bien. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a vencer el mal a fuerza de bien. El mal que hay en nuestro corazón, el mal que hay en nuestro alrededor, en nuestra familia, en los ambientes en donde nos desenvolvemos y el mal pues en la sociedad, en la humanidad en general. Necesitamos nosotros no cansarnos de hacer el bien y precisamente haciendo el bien vencer el mal. Y considero que esto es lo que le pudiéramos pedir a Dios, que nos conceda esa gracia de nunca cansarnos de hacer el bien. Con esto pues damos por concluida la meditación, la reflexión de este domingo número 16 de este tiempo ordinario, donde a través de estas parábolas Jesús nos habla de pues la realidad del mal, como siempre va a estar ahí con nosotros, pero nosotros como hijos de Dios, como hijos de aquel que es bueno, somos invitados y llamados a hacer siempre el bien, a no cansarnos de hacer el bien, incluso en los momentos en que cueste más trabajo hacerlo y a pesar de que los resultados no se vean de lo más favorables, en medio del mal, en medio de la maldad, el reino se abre paso en la medida en que cada uno de nosotros hagamos el bien que nos toca hacer. Pues no me queda más que agradecerles por este pequeño momento de reflexión y pues seguirles invitando a que caminemos juntos con las enseñanzas de Jesús en su Evangelio. Saludos de parte de los tres frailecillos, que Dios les bendiga, paz y bien.